Hola Altubers, hoy traemos aquí un solo libro, pero como diría Walt Whitman, contiene multitudes, porque es una antología de la fantasía, de la épica fantástica, de la fantasía heroica, del espada y brujería, de un montón de cosas que están habitualmente relacionadas con la literatura anglosajona, porque es la más representativa, quizá los padres del invento, pero que también tiene su representación en diferentes países, entre ellos España. Y esta es la base de Fabulosos Imperios, este libro que ha publicado Cátedra, que es una editorial que en líneas generales publica muy bien y publica cosas muy interesantes. Por una parte publica clásicos, generalmente, y también clásicos, digamos, del pulp, de la literatura popular, de la fantasía, como en este caso, pero siempre los hace acompañar de estudios generalmente sesudos sobre la obra, el autor o los autores o lo que sea relacionados con el contenido del libro. De hecho, esta colección, que está dedicada, ya digo, a la literatura popular, que va desde Julio Verne hasta, qué sé yo, Karel Čapek o George Orwell, e incluso Virginia Woolf y Emilio Salgari, para que veáis la variedad de intereses que tienen los responsables de la colección, pues en esta ocasión han hecho una antología de la literatura fantástica de última hornada en España, la que va desde 1979, según el autor. Por cierto, el autor es Mariano Martín Rodríguez, que es un experto en el tema. Ya lo creo que es experto porque nos trae aquí cosas verdaderamente curiosas. Decía que va desde 1979, esa fecha que el autor considera importante, hasta 2023, es decir, prácticamente la actualidad. Y reúne a una serie de escritores, algunos de los cuales son decididamente apóstoles de lo fantástico, y otros que no lo son tanto, pero que en un momento determinado han incursionado en el género, y bueno, con resultados, como veremos ahora, variaditos. La mitad del volumen es el estudio introductorio a este fenómeno de las aventuras fantásticas. Es decir, hay aquí un análisis, primero, de la fantasía que el recopilador se empeña en llamar épica, bueno, digámoslo así, fantasía épica desde el comienzo, desde el siglo XIX. Yo he descubierto cosas que la verdad ni soñaba. Por ejemplo, que George Sand tenía una novela de alguna manera seminal, en el sentido de dar pie a un género que después hemos conocido representado por montones de gente, ¿no? Y otras muchas cosas. Primero hay una revisión de lo que ha sido la fantasía heroica en el mundo, y después hay una revisión de lo que lo ha sido en España. Y hay autores que nos sorprenden, porque es verdad que los mundos fantásticos no han tenido una amplia representación, por lo menos entre los clásicos, pero algunos ejemplos hay y aquí están mostrados. Y luego sí hay un montón de practicantes de, digamos, desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad. Lo que sí he descubierto es que mi ignorancia en torno al tema se debe básicamente a que estos autores han publicado en condiciones muy precarias, en condiciones de escasa distribución, en condiciones de escaso conocimiento y promoción, y en consecuencia en condiciones de escaso éxito y desconocimiento por parte del fandom, que es quien debería tener acceso a este tipo de cosas. Los hay muy seguidores, que por supuesto lo conocen, y luego están la gente como yo, que se interesa por el género, pero tampoco lo domina tan perfectamente como Mariano. Bueno, digamos que esa introducción es completísima. Yo, si tuviera que poner algún defecto, me parece excesivamente académica en algunos momentos, pero perillos a la mar, no pasa nada. La documentación que hay aquí es verdaderamente interesante. Hay un repaso, por supuesto, a los autores que forman parte del índice de este libro, y después están relatos de esos autores, algunos de los cuales son simplemente fragmentos o incluso exposiciones del mundo de esos personajes. Porque, por ejemplo, hay aquí algunos autores que no frecuentan el género demasiado, pero hay otros que sí, como Laura Gallego, por ejemplo. De sus Memorias de Idún
se ha sacado un fragmento breve de media docena de páginas donde se habla de las características del mundo de Idún. No es propiamente un relato, está bien si pensáramos seguir leyendo las memorias de Idún, pero como pieza suelta queda un poco como floja, ¿no? En cambio, hay otros cuentos como el de Pedro Ugarte, que tiene apenas 3 páginas y que es un relato comme il faut perfectamente fantástico y magnífico. Hay otro incluso que es una aventura de Conan como las aventuras de Conan, es decir, Conan, que en ese momento es rey ya, se va a América, se enfrenta a un monstruo venido de las estrellas y al final mueren todos sus compañeros, como es habitual, y él sobrevive a la batalla. Y luego hay gente como José Ovejero, por ejemplo, al que no se le conocían veleidades de escribir sobre fantasía y que sin embargo también tiene un cuento. En este caso hace incluso una precisión con el subtítulo diciendo que es un cuento oriental, que es, digamos, una especie de subrama de la fantasía, que serían los cuentos al estilo de Las Mil y una Noches, etcétera, etcétera. Y por lo demás, pues hay gente que en su momento hizo cosas interesantes. A mí particularmente me gusta mucho Gloria Méndez, que escribió el informe Cristeva hace ya 40 años y que después no ha tenido mucha continuación. Escribió poco después otra novela, luego un libro para niños y no ha seguido escribiendo o no han seguido publicándole, que es lo más probable de todo esto. Ella ha seguido traduciendo a diferentes autores, pero creo que nos hemos perdido ahí a una buena narradora. Y además de todo esto, pues tenemos a Eduardo Vaquerizo, que es un señor que ya tiene su trayectoria en el mundo de la ciencia ficción y de las ucronías, por poner un ejemplo, y el resto pues estaría más o menos en la misma línea, clásicos más o menos como José Manuel Gispert o José Ferrater Mora, serían otros escritores que hacen aquí su aportación, que dejaron hace tiempo su trabajo escrito. Los cuentos van hasta 2003, es decir, no llegan siquiera a 2023, aunque el estudio sí llega hasta 2023. Quiero decir que son casi considerados clásicos dentro de la trayectoria de este género. Y en ese sentido son interesantes, ya digo, si fueran todos escrupulosamente narraciones. Hay esos otros que ya digo son fragmentos que quizá tienen menos interés, pero en cualquier caso se trata de un volumen imprescindible para aquel que quiera conocer al detalle cómo ha sido la deriva de la fantasía heroica en España.